Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Lo que hoy vamos a ver es justamente cómo elaborar gráficos con muchas variables, o sea, vamos a realizar el cruce de variables utilizando estrictamente los gráficos. Bien, primeramente, como siempre les he indicado, tienen que familiarizarse con la base de datos que ustedes tienen en pantalla. Tienen que ver qué tipo de datos se maneja, cómo se están manejando estos datos y sobre todo, cómo han sido definidas cada una de las variables para poder nosotros dar respuesta a cualquier interrogante, a cualquier objetivo que se vaya a presentar a lo largo del desarrollo de un trabajo de investigación. Para el efecto entonces que vamos a hacer, primeramente vamos a revisar nosotros qué tipo de datos contiene esta base de datos. Nos vamos a la vista de variables. Por ejemplo, tenemos una primera variable que es estrategia, la cual en los valores nosotros podemos ver que tiene tres categorías: campaña, casa a casa, voluntario. Ya sabemos entonces qué valores van a ingresar dentro de la variable estrategia. Lo mismo en la variable sexo, está definido la categoría masculino, la categoría femenino. Tenemos una variable edad que permite recolectar los datos de forma directa, por eso que en valores no tiene nada. Tenemos una variable nacionalidad, en la cual nosotros podemos saber quiénes son de Bolivia, quiénes son de Argentina y quiénes son de Alemania. Tenemos otra variable que dice per salud, que hace referencia justamente, en este caso, al personal de salud. ¿Y qué datos tiene? Solamente las categorías sí, la categoría no, si es personal de salud o no es personal de salud. Veamos otro tipo de categorías dentro de la variable tipo de personal de salud, en la cual las categorías definidas para estas son qué tipo de personales: puede ser un interno, un residente, un médico, una enfermera, un técnico en salud, un auxiliar de enfermería, personal administrativo. Finalmente, no es ninguna de las categorías que antes se ha mencionado. De esta forma entonces nosotros nos vamos familiarizando con cada una de las variables para poder ver qué tipo de datos va a recibir al momento de transcribir los datos a cada una de las variables. Una vez que nosotros tenemos identificado justamente cada una de las variables, nosotros sabemos qué tipo de datos contiene cada variable, pues ahora nosotros sí podemos dar respuesta cuando tenemos alguna pregunta en la cual tenga que intervenir más de una variable, y es justamente lo que vamos a realizar el día de hoy. Para esto voy a abrir el editor de textos, bueno, en este caso Word, que me va a ayudar a escribir la pregunta para que ustedes puedan ver la pregunta y conjuntamente podamos responderla, pero haciendo uso de los gráficos, del motor de gráficos que tiene CPSS. Veamos a modo de ejemplo. Miren, tenemos nosotros acá la categoría sexo, que donde me está discriminando si son hombres o mujeres, masculino o femenino. Y también tenemos nosotros una categoría que dice nacionalidad, en la cual sabemos quién es boliviano, argentino o de nacionalidad alemana. La pregunta va a ser sencilla para un primer ejemplo. Esta va a ser la pregunta: ¿cuántas mujeres y varones son de Argentina? Es lo que a mí me interesa saber. Si nosotros no utilizamos el motor de gráficos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A modo de recordar, tablas personalizadas, nosotros podemos hacer un cruce de variable. ¿Cuántas mujeres, la variable sexo, son de nacionalidad argentina, la variable nacionalidad? Y es justamente lo que me está preguntando. ¿Cuántas mujeres, la variable sexo, hay varones? ¿Cuántas mujeres y varones, la variable sexo, son de Argentina, la variable nacionalidad? Son dos variables, por tanto, tenemos que nosotros elaborar un cruce de variables, una tabla personalizada. Es una de las formas que nosotros hemos aprendido para poder realizar un cruce de variables. No es la única, pero es una de las formas más fáciles para dar respuesta a una pregunta donde intervengan más de una variable. Y en el SPSS, de acuerdo a lo que hemos aprendido, escogemos las variables: la variable sexo, la variable nacionalidad, ponemos aceptar e inmediatamente en pantalla ya tenemos ese dato. ¿Cuántos varones son de Argentina? 173. ¿Cuántas mujeres? 232. Con estos dos valores nosotros damos respuesta a esta pregunta: ¿cuántas mujeres y varones son de Argentina? Y entonces acá nosotros podemos responder: mujeres 232, varones 173. Y ya tenemos la respuesta para esta pregunta.
Pero el objetivo de esta clase no es manejar ahora las tablas personalizadas, sino obtener esta misma respuesta, estos mismos valores, pero haciendo uso de un gráfico. Ya no vamos a llevar la tabla al Excel, sino que vamos a utilizar el generador de gráficos que tiene SPSS para poder realizar el cruce de variables de forma gráfica. Y sigamos con el mismo ejemplo. ¿Cuántas mujeres y varones son de Argentina? Nuevamente hacemos recuerdo la variable sexo y la variable nacionalidad. Para esto, ¿dónde nos vamos dentro de SPSS? Nos vamos a la opción de gráficos. Vamos a utilizar para este caso el cuadro de diálogos antiguos y vamos a escoger la primera opción, un gráfico de bases. Así de sencillo nada más. Gráficos, cuadro de diálogo antiguos y bases. Vamos a escoger un gráfico simple, resúmenes para grupos de casos. La primera opción, nada más, no vamos a cambiar nada más. Definir. Necesitamos dos variables, el eje de categorías, que quiere decir el eje de las X, el eje que está en la parte inferior. ¿Qué vamos a colocar ahí? La variable sexo, que esté en la parte inferior. Las filas, ¿por qué se van a cortar? Que se corten por la nacionalidad. Y vamos a ver qué tipo de gráfico obtenemos. Colocamos aceptar. Y ya tenemos ahora nuestro gráfico. ¿Qué tenemos que hacer acá? Colocarle los valores nada más. Doble clic, tal como hemos hecho con todos los gráficos. Seleccionamos la opción de colocar los valores. Tenemos los valores y ya lo tenemos el gráfico listo. Queremos dar respuesta. Veamos acá que hemos obtenido. 232 mujeres de nacionalidad argentina y 173 varones de nacionalidad argentina. Veamos si estos datos los encontramos en el gráfico. 232 mujeres, busquemos. Nacionalidad argentina, 232 mujeres del sexo femenino. Y varones de nacionalidad argentina, 173 de sexo masculino. Y son efectivamente los datos que nosotros hemos obtenido hace un momento cuando hemos hecho el cruce con una tabla. Y la tabla la tenemos, líneas un poco más arriba. Acá está la tabla. Varones 173, mujeres 232. Varones 173, mujeres 232. Como verán entonces, nosotros podemos utilizar también gráficos para poder realizar el cruce de variables de forma directa. No solamente podemos sacarlo en tablas, también podemos utilizar gráficos para obtener los resultados. Veamos otro ejemplo. A ver, veamos nuestra base de datos. ¿Qué datos tenemos acá? En estrategia, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos las personas que se han vacunado durante la campaña, casa a casa, y que se han vacunado de forma voluntaria. Vacunados durante cualquier campaña. Vacunados durante la campaña que se ha hecho de rastrillaje casa a casa y que voluntariamente han asistido a vacunarse. Ahora, yo quiero saber cuántos varones que se han vacunado durante la campaña casa a casa son de Bolivia. ¿Cuántos varones? La variable sexo. Que se han vacunado durante la campaña casa a casa, la variable estrategia. Y son bolivianos, la variable nacionalidad. Ahora nosotros tenemos tres variables para poder realizar este cruce de variables. Muy bien, nos vamos a gráficos, cuadro de diálogo antiguos, bases. Gráficos simples, resúmenes para grupos de casos. Definir. Muy bien, vamos a quitar todo mejor para no confundirnos. Primeramente la variable estrategia. Estrategia lo voy a colocar en la parte inferior, eje de categorías. La variable sexo, por ejemplo, que está en filas. Y tenemos una variable más, nacionalidad. Nacionalidad lo voy a colocar en columnas. Si quieren pueden colocarlo en filas, también no hay problema, o colocarlo todo en columnas, pero lo que sí tiene que haber es una variable en el eje de categorías para que el botón aceptar se habilite. Si no tiene ninguna variable en el eje de categorías, el botón aceptar no se habilita. Para este ejemplo le estoy colocando estrategia de vacunación en el eje de categorías, variable nacionalidad en filas y variable sexo en columnas. Veamos el resultado, si se adecua a lo que nosotros estamos buscando. Si no se adecua a esto, podemos cambiar el orden de las variables para tener un gráfico mucho más entendible. Aceptar. Vemos el gráfico y acá tenemos los resultados. Le colocaremos los valores.
que no estén en la parte central. Fíjense, el valor cuando lo coloco en la parte central se van cortando. Voy a probar colocándolo en la parte superior. Veamos si eso hace que los valores de mi gráfico se vean mucho mejor. Sí, fíjense, colocando los valores en la parte superior, ahora sí los valores no se están cortando, no están a la mitad de la línea, porque hay algunas vallas que no son muy grandes y por eso que el valor se va a la parte inferior. Entonces, con ese cambio, veamos ahora. Veamos si el gráfico es entendible. Por ejemplo, yo quiero ver esta parte. ¿Qué me dice este 136? Me dice que la estrategia de vacunación utilizada ha sido durante las campañas, en cualquier campaña. ¿Cuántos? Estas personas, estas 136, son de nacionalidad argentina y además son varones, sexo masculino. Yo me estaba preguntando cuántos varones, sexo masculino, que se hayan vacunado durante la estrategia de vacunación casa a casa, acá en el medio, son de Bolivia, nacionalidad boliviana, y acá tenemos 48 varones que se vacunaron durante la estrategia casa a casa, son de nacionalidad boliviana. Y esa es la pregunta que nosotros deseábamos responder. ¿Cuántos varones de nacionalidad boliviana se han vacunado durante la estrategia casa a casa? De esa forma nosotros podemos ir respondiendo con cada uno de estos valores que están presentes acá. Vamos a acomodar las mismas variables en otro orden para ver si el nuevo gráfico es mucho más entendible. Tal vez este gráfico pueda ser muy complicado para utilizarlo en alguna presentación. Veamos, hagamos esa prueba. Gráficos, cuadros de diálogo antiguos, vallas. Sigamos con el simple, resúmenes para grupos de caso, definir. A ver, voy a cambiar nacionalidad y la variable sexo. Veamos entre filas y columnas qué tipo de resultado nos da. Ya no son 3 filas, ahora son solamente 2 filas, pero son 3 columnas. Le colocaremos los valores. Hemos dicho que vamos a colocar los valores en la parte superior para que no se esté cortando, así como este 48, este 54, que está en la parte superior del gráfico. Aplicar, cesar, y veamos. Si este gráfico es mucho más entendible, entonces nosotros nos quedamos con este gráfico, o tal vez alguien opte por quedarse con este gráfico. Veamos, hagamos otros OTE. Gráficos, cuadros de diálogo antiguos, vallas, simple, resúmenes para grupos de caso, definir. La estrategia lo voy a bajar, que esté acá por ejemplo, y la variable sexo que esté acá. Veamos cómo es el resultado de mi nuevo gráfico. Los valores, por supuesto, en ningún momento van a cambiar. Siempre van a ser los mismos valores porque estamos realizando adecuadamente el cruce de variables. Ahora ya depende de cada uno escoger cuál es el gráfico que se adapta mejor a las necesidades para poder realizar una exposición o para poder colocarlo como parte de su trabajo de investigación. Tenemos este tipo de gráfico donde están los mismos valores. Por ejemplo, tenemos este 1. Hay un varón que se ha vacunado de forma voluntaria y es de nacionalidad argentina. Entonces, un argentino que se ha vacunado de forma voluntaria. Veamos si ese mismo valor lo encontramos en los otros gráficos. Buscamos acá, nacionalidad argentina, acá tenemos 1, se ha vacunado de forma voluntaria, sí, y además es varón. Un varón de nacionalidad argentina que se ha vacunado de forma voluntaria. Está presente en este gráfico. Veamos si en el primer gráfico también está presente. Nacionalidad argentina, busquemos, acá hay 1. Se ha vacunado de forma voluntaria y además está en el lado de los varones. Un varón de nacionalidad argentina que se ha vacunado de forma voluntaria. Como verán, los valores al realizar el cruce de variables, no importa el tipo de gráfico que vayan a utilizar, siempre les va a dar el mismo valor. En este caso, cuando nosotros acomodamos las variables, ya no existe la susceptibilidad de que yo pueda cometer el error de colocar una variable en otro lugar. A ver, veamos en este tipo de gráfico, donde no voy a colocar filas, sino todo va a estar en el eje de categorías y en columnas. Nos tiene que dar ese mismo valor. Un gráfico un poco más complicado tal vez, pero tendría que aparecer ese mismo varón de nacionalidad argentina que se ha vacunado de forma voluntaria. Busquemos ese valor.
Miren, un gráfico totalmente diferente. Veamos, estamos buscando nacionalidad boliviana, no, de nacionalidad argentina, que se haya vacunado de forma voluntaria. Y aquí está precisamente ese varón. Un varón que se ha vacunado de forma voluntaria, que tiene nacionalidad argentina. Como verán, no importa el tipo de gráfico que ustedes vayan a utilizar, siempre les va a dar el mismo resultado. Solamente ustedes tienen que escoger cuál va a ser el gráfico que se adapte mejor para poder colocar en la etapa de la presentación de los resultados o cuando ustedes estén exponiendo los resultados, que sea un gráfico que sea mucho más entendible. Tal vez podrían escoger este. Tiene menos vallas, no tiene muchos cuadros para no confundir mucho a la población. O si ustedes consideran que este gráfico sí efectivamente no es muy complicado o que este gráfico puede ser mucho mejor para que la población les pueda entender, ustedes ya eligen el tipo de gráfico que quieran utilizar. Y todas las acciones que nosotros hemos mencionado antes, cambiar el tipo de color, darle algunos adornos, tipo de letra y demás, también se aplican acá. En cualquier caso, ustedes pueden cambiar los colores, ya sea alguna de las vallas, no sé, tal vez cambiar colores diferentes a cada una de las vasitas. Ustedes ya pueden ver, pueden estar cambiando, colocar algunos adornos más para que su gráfico sea más vistoso. Ya depende de cada uno de ustedes todos los adornos que quieran colocar para que el gráfico esté mucho más vistoso. Tal vez en algún momento ustedes querían resaltar efectivamente esta valla de color negro y esta valla de color medio rosa que le he colocado acá, porque se diferencian de las demás y por eso que yo las estoy colocando en color diferente. ¿Para qué? Para que resalten en todo el gráfico, porque son los valores que yo necesito que estén presentes y que toda la gente se fije justamente en estas dos vallas. Por eso que le he colocado colores diferentes. Eso ya depende, pero de los resultados que ustedes deseen explicar. De esta forma entonces nosotros vemos cómo podemos realizar el cruce de variables. Gráficos, estamos utilizando el más sencillo de todos los gráficos, un gráfico de vallas, un gráfico simple, resúmenes para grupos de casos. Es el gráfico que nos va a permitir realizar cruces de variables en cualquier forma que nosotros deseemos. Para todos los casos que nosotros vayamos a utilizar, esta opción sencilla es la que más nos va a ayudar para poder realizar el cruce de variables. Y miren, acá tenemos otro gráfico, pero que lamentablemente este gráfico no es nada entendible. Hasta la misma letra se está cruzando acá de los títulos. No tiene nada que ver con estos otros gráficos. Acá toda la letra se ve de forma clara, al igual que en estos otros gráficos. El último gráfico no me sirve para nada, porque este ciclo es totalmente inentendible. Le coloco los valores y veamos, ni siquiera voy a poder identificar cuál de las bases es para campaña, voluntario, voluntario y el otro era casa a casa, ¿no? No me va a servir para poder realizar esa identificación porque todo se está sobreponiendo. Entonces, este es un gráfico que no me sirve, por tanto descartado. Pero los anteriores sí, son gráficos que son entendibles, que tienen los datos, los valores bien visibles y por supuesto las categorías de cada una de las variables están bien visibles, de modo que podemos utilizar cualquiera de esos gráficos. Bien jóvenes, esto sería entonces lo que corresponde a elaborar gráficos con más de una variable. No estamos utilizando el generador de gráficos cuando nosotros hemos hecho las frecuencias, que acá hemos dicho que solamente podemos graficar una sola variable a la vez porque solamente es una frecuencia, sino que ahora nuestro objetivo es graficar más de una variable al mismo tiempo. Cruce de variables gráficamente pues se realiza de esta forma. Tenemos la opción de gráficos, tenemos una gran variedad de gráficos, pero el más sencillo de utilizar es el gráfico de vallas, un gráfico simple para grupos de casos, definir y solamente tenemos que ir acomodando las variables que nosotros vayamos a necesitar para poder realizar el gráfico e inmediatamente el gráfico nos va a mostrar en pantalla. De esta forma entonces nosotros hemos aprendido a graficar con el SPSS haciendo uso más de una variable. Muchas gracias, Juan.